Si estás escuchando esta historia desde algún rincón frío del mundo, desde un pueblo pequeño o desde las llanuras abiertas de tu país, escribe en los comentarios de dónde nos acompañas. Y si en algún momento esta historia toca tu corazón, deja tu like y suscríbete, porque aquí creemos que los relatos reales merecen ser recordados. En las planicies heladas de Wyoming, cuando el invierno parece arrancar el aliento y congelar hasta los huesos, ocurrió algo que muchos vecinos aún recuerdan como el día en que la ley del más fuerte se rompió para siempre. Ese amanecer, el viento silbaba entre los postes de cerca y la nieve acumulada formaba paredes blancas en los caminos. Caleb Blackfeather, un comanche solitario que vivía en una cabaña de madera junto al bosque, había salido temprano para revisar la línea de su cerca. Llevaba el rifle colgado al hombro y la mirada atenta, como quien ya ha visto demasiadas emboscadas en la vida. Sus botas dejaban huellas profundas en la nieve fresca, y el silencio era tan espeso que cualquier ruido parecía un grito. Fue entonces cuando escuchó un gemido, apenas un hilo de voz que el viento casi se llevó. Se detuvo en seco, afinó el oído. Venía de un punto cerca de la curva del arroyo congelado. Al acercarse, vio algo que lo hizo apretar los dientes. Una joven estaba amarrada a un poste de la cerca, con las muñecas rojas por la cuerda y el rostro pálido como la nieve que la rodeaba. El cabello castaño estaba pegado a la piel por el hielo, y los labios, agrietados, apenas se movían. Caleb reconoció en sus ojos ese brillo apagado que tienen los que han perdido demasiadas batallas antes de tiempo. No dijo palabra. Se agachó, cortó las cuerdas con su cuchillo de hoja ancha y la envolvió en su manta de piel de búfalo. La muchacha se llamaba Grace Turner y tardó unos minutos en poder decirlo. Entre dientes castañeteando, le contó lo básico. Su padre la había vendido a Amos Reed, un prestamista que cobraba deudas con personas, como si fueran ganado. Caleb no preguntó más. La forma en que lo dijo bastaba para entender el resto. La levantó en brazos, sintiendo lo liviano de su cuerpo, y caminó de regreso a la cabaña. Adentro, encendió el fuego, le sirvió un cuenco de sopa caliente y dejó que el silencio trabajara a favor, sin presionarla a hablar. Grace comió despacio, con las manos temblando no solo por el frío, sino por algo más profundo. El miedo que no se va cuando la puerta se cierra. Caleb colocó junto a su almohada una pluma de águila, un gesto silencioso de compromiso. En su cultura, eso significaba que bajo ese techo ella estaba bajo su protección. Esa noche, mientras el viento golpeaba las paredes, él preparó un té de raíz de valeriana para que pudiera dormir. Grace cerró los ojos sin darse cuenta de que por primera vez en años no esperaba que alguien la despertara con un grito o un golpe. La calma duró poco. A la mañana siguiente, los cascos de 2 caballos rompieron el silencio. Desde la ventana, Caleb vio llegar a Henry Sullivan, el padre de Grace, y a Amos Reed. Bajaron de las monturas con paso seguro, como quien cree tener derecho sobre lo que reclama. Henry no levantó la mirada, pero Amos sonrió con esa frialdad que huele a amenaza. Golpeó la puerta con el revólver, exigiendo que le devolvieran su propiedad. Caleb abrió, se plantó en el umbral y con voz baja pero firme soltó una advertencia que cortó el aire. Si la tocan, no salen vivos de aquí. Caleb no dio un paso atrás. El aire helado parecía inmovilizar a todos, pero la tensión era como un fuego invisible que ardía en medio de la nieve. Amos, con la mano apoyada sobre el revólver, dio un paso hacia adelante, midiendo a Caleb como quien calcula la distancia antes de un disparo. Grace, desde dentro, apenas podía respirar. Cada fibra de su cuerpo quería correr, pero sus pies estaban clavados al suelo. Caleb no levantó la voz, pero el peso de sus palabras bastaba para llenar el vacío.
Les dejó claro que bajo su techo no había mercancía que entregar. Hubo un momento en que nadie se movió y solo el viento se escuchaba golpeando las tablas de la cabaña. Henry fue el primero en apartar la mirada. Se pasó una mano por la barba mal cuidada y escupió a un costado, como si ese gesto pudiera ocultar su cobardía. Amos, en cambio, sonrió de lado, esa sonrisa que anuncia que volverá con más fuerza. «Esto no termina aquí», murmuró antes de girar sobre sus talones y montar el caballo. Caleb los observó alejarse por el sendero, sabiendo que no mentía. Cuando la nieve tragó el sonido de los cascos, cerró la puerta y miró a Grace. Ella estaba pálida, pero sus ojos mostraban algo nuevo, una chispa que antes no estaba, una pequeña certeza de que alguien por fin había tomado su lado. Esa noche Caleb decidió no esperar a que la amenaza llegara. Se sentó junto al fuego con Grace y de manera simple le habló de la necesidad de defenderse. No le prometió que el peligro no volvería, pero sí que no la enfrentaría sola. Sacó su Colt y se lo mostró. El metal brillaba con la luz naranja del fuego y Grace lo miró como si fuera un objeto de otro mundo. Caleb le explicó cada parte, el tambor, el gatillo, el peso que debía sentir en la mano. Luego la llevó a la parte trasera de la cabaña, donde la nieve caía silenciosa, y colocó unas botellas vacías sobre un tronco para practicar. Los primeros disparos fueron torpes. El retroceso la sorprendía y el frío entumecía los dedos. Pero Caleb, con paciencia de quien enseña a un hijo, le corregía la postura, le hablaba de controlar la respiración y de mirar el blanco más allá de la mira. Después de varios intentos, una botella estalló en 1000 pedazos, y el sonido fue como un trueno que rompió algo más que el silencio. Rompió la idea que Grace tenía de sí misma como alguien indefensa. Esa noche guardó el Colt bajo su almohada, no como un objeto de violencia, sino como un símbolo de que su vida ya no sería decidida por otros. El amanecer siguiente llegó con el cielo gris y el olor denso de nieve nueva. Caleb se movía como siempre, revisando las trampas y preparando leña, pero su oído estaba alerta a cualquier ruido extraño. Grace, en cambio, sintió algo que no recordaba: energía. Ayudó a encender el fuego, preparó café fuerte y, por primera vez, se permitió pensar en un futuro más allá de la próxima amenaza. Esa tranquilidad se rompió al mediodía, cuando un disparo retumbó a lo lejos. Era la señal. Amos Reed había vuelto, y no venía solo. Caleb se asomó por la ventana y vio a 5 hombres avanzando entre la nieve, armados y decididos. El ataque fue rápido. Las balas golpearon las paredes de la cabaña, levantando astillas que volaban por el aire. Caleb respondió con precisión, pero los hombres rodeaban el lugar. Grace, recordando cada instrucción, se colocó junto a la ventana lateral y esperó. Cuando uno de ellos intentó acercarse por el costado, apretó el gatillo. El impacto lo derribó sobre la nieve y ella sintió un calor extraño en el pecho. No era orgullo, era la certeza de que había defendido su vida. Caleb luchó cuerpo a cuerpo con otro atacante que irrumpió por la puerta, usando un cuchillo comanche que llevaba en la cintura. El aire se llenó de gritos, pólvora y el olor metálico de la sangre. Cuando el último disparo se apagó, el silencio regresó, espeso y pesado. Caleb estaba herido en el costado, la camisa empapada de rojo. Grace corrió hacia él, sus manos temblando, mientras presionaba la herida con un trapo limpio. Él la miró con una calma que no parecía de este mundo, y le dijo que debían moverse antes de que llegaran más. Afuera, la nieve seguía cayendo, cubriendo las huellas y escondiendo los cuerpos. Sin perder tiempo, recogieron provisiones y salieron hacia las montañas, siguiendo un sendero que solo Caleb conocía. Cada paso era una promesa silenciosa. No se detendrían hasta encontrar un lugar donde nadie pudiera romper
lo que habían empezado a construir. El sendero hacia las montañas estaba cubierto por una capa gruesa de nieve que crujía bajo las botas. El viento arremetía con fuerza, cortando la piel como cuchillas invisibles, pero Caleb avanzaba con paso firme, sosteniendo a Grace por el brazo cuando el terreno se volvía más escarpado. Ella no preguntó a dónde iban. Confiaba en que él tenía un plan. El cielo, de un gris opaco, presagiaba otra nevada, y la prisa por encontrar refugio se volvió una urgencia silenciosa. Tras casi una hora de marcha, Caleb apartó unas ramas de pino y reveló la entrada de una caverna oscura, oculta entre las rocas y apenas visible desde lejos. Dentro de la caverna, el aire era frío pero inmóvil, protegido del viento cortante. Caleb encendió un pequeño fuego en un hueco de piedra, asegurándose de que la luz no se filtrara hacia afuera. Luego examinó su herida a la luz temblorosa de las llamas. Era profunda, pero no letal si se trataba a tiempo. Abrió su bolsa de cuero y sacó un manojo de artemisa seca, corteza de sauce y un frasco con polvo de raíz de Mindedetseno valeriana. Mientras preparaba una infusión amarga, explicó a Grace que esos remedios los había aprendido de su madre, mucho antes de empuñar un arma. Ella lo observaba, con la sensación extraña de que pese a todo el dolor, estaba más a salvo que nunca. Cuando terminó de vendarse, Caleb se acercó a su mochila y sacó un pequeño objeto envuelto en tela. Al desenvolverlo, apareció una estrella tallada en madera oscura, pulida hasta brillar. Se la entregó a Grace, explicando que era una estrella del norte, símbolo de guía para encontrar el camino incluso en las noches más largas. Esto es para que siempre recuerdes hacia dónde quieres ir, sin importar quién intente detenerte, dijo en voz baja. Ella la sostuvo entre las manos como si fuera un tesoro, sintiendo que algo dentro de sí se reacomodaba. No era solo un regalo, era una promesa. Esa noche, mientras la nevada arreció en el exterior, Caleb comenzó a cantar una cantiga en comanche, grave y lenta, que resonaba en las paredes de la cueva. Grace no entendía las palabras, pero la melodía parecía curar heridas invisibles. Las lágrimas le brotaron sin permiso, y por primera vez en mucho tiempo no eran de miedo, sino de alivio. Se recostó sobre una manta, con la estrella entre los dedos, y se dejó arrullar por el ritmo constante de la voz de Caleb. Afuera, el mundo podía seguir siendo cruel, pero en ese rincón de roca y fuego había encontrado algo parecido a un hogar. El amanecer llegó sin aviso, apenas un cambio en la claridad de la caverna. Grace salió a buscar nieve limpia para derretir y notó huellas frescas en la ladera, marcas que no eran de animales. Corrió adentro para avisar, y Caleb entendió de inmediato. Amos Reed no había desistido. En cuestión de minutos, el eco de voces y el chocar de botas sobre la nieve confirmó que estaban rodeados. Caleb revisó su Colt, comprobó el filo de su cuchillo y se posicionó junto a la entrada, listo para resistir. Grace, aunque el miedo le apretaba el pecho, se colocó detrás con el rifle que él le había confiado. Cuando las primeras sombras se asomaron en la entrada, una voz femenina interrumpió el ruido de los hombres. Era Marta Coleman, la curandera del valle, que había subido con un grupo de vecinos armados con escopetas viejas, palas y herramientas de granja. A su lado venía el padre Lucas, con el crucifijo colgado sobre el abrigo. Los aldeanos se interpusieron entre Amos y la caverna, y fue entonces cuando Grace, con voz firme que retumbó en el aire frío, denunció en público los años de golpes, humillaciones y la venta que había sufrido. Marta confirmó cada palabra y las miradas de la gente comenzaron a cambiar. Amos, viendo que la opinión se le volvía en contra, dio media vuelta y ordenó la retirada. Cuando el eco de los pasos y las voces de Amos Reed
y sus hombres se perdió entre la nieve. El silencio que quedó fue distinto. No era el mismo silencio pesado de antes, sino uno cargado de alivio y respiraciones profundas. Grace sintió las piernas flojas y se dejó caer sobre una roca, todavía aferrada al rifle. Martha Coleman se acercó y le puso una mano firme en el hombro. «Ya no estás sola, niña», dijo con una voz que mezclaba dureza y ternura. El padre Lucas, por su parte, se inclinó para hablar con Caleb y le ofreció su ayuda para bajar de la montaña antes de que el clima empeorara. La bajada fue lenta. La nieve cubría las piedras resbaladizas y el aire helado cortaba la piel expuesta, pero el grupo avanzaba con determinación. Caleb, aunque todavía resentido por la herida, se mantenía erguido, apoyándose de vez en cuando en el hombro de uno de los vecinos. Grace caminaba a su lado, cargando la mochila con las pocas pertenencias que tenían. Un Colt, la Estrella del Norte y un par de mantas. A medida que descendían, la tensión en el pecho de Grace empezaba a soltarse. Podía ver, más allá de los pinos cubiertos de nieve, el valle que se abría junto al río Arkansas, como una promesa de algo nuevo. En el pueblo, la llegada de Caleb y Grace fue observada con una mezcla de curiosidad y respeto. Algunos vecinos que antes no se habrían metido en problemas, ahora los saludaban con un gesto de cabeza. Amos Reed había perdido terreno. Su autoridad ya no parecía intocable después de lo ocurrido en la montaña. Martha ofreció un terreno junto al río para que pudieran empezar de nuevo. Caleb aceptó con una inclinación de cabeza, sin muchas palabras, pero Grace notó cómo sus ojos se suavizaban ante la idea de un lugar estable. Esa noche, durmieron en una pequeña choza prestada, escuchando el murmullo del agua bajo el hielo. Los días siguientes estuvieron llenos de trabajo. Caleb, con la ayuda de un par de vecinos, comenzó a levantar una cabaña sólida, con paredes de troncos bien ensamblados y un techo que resistiera las ventiscas. Grace aprendió a cortar madera, a colocar clavos y a usar la pala para abrir caminos en la nieve. No había lujos, pero cada pared levantada era un recordatorio de que ese espacio les pertenecía. La comunidad poco a poco se fue acercando. Unos traían pan, otros herramientas, y siempre había alguien dispuesto a compartir un rato junto al fuego. Una tarde, cuando el sol ya se ocultaba detrás de las colinas nevadas, Caleb llamó a Grace fuera de la cabaña. En sus manos tenía un pequeño collar de cuero con un dije de metal en el que estaban grabadas las palabras «Hija mía». Grace lo miró sin poder hablar. Sintió que todo lo que había perdido y todo lo que había ganado se concentraba en ese instante. Caleb, serio como siempre, le colocó el collar y luego señaló un poste nuevo que habían erguido junto a la entrada. Sobre la madera, talladas con paciencia, había 2 plumas cruzadas y el nombre Grace Black Feather. Ese día, algo cambió en la forma en que Grace se veía a sí misma. Ya no era la muchacha que había sido vendida como una deuda, ni la joven atada a una cerca en pleno invierno. Era parte de un hogar, de una familia elegida, y aunque todavía quedaban cicatrices, sabía que no estaba destinada a vivir bajo el control de nadie. Caleb y ella comenzaron a hablar de un proyecto que parecía lejano pero posible. Abrir su casa para otras personas, especialmente jóvenes, que necesitaran un lugar donde refugiarse. No era solo un plan, era su manera de asegurarse de que lo que les había pasado no se repitiera con otros. El invierno todavía no había terminado, y cada mañana el aire entraba por las rendijas con un frío que calaba hasta los huesos. Sin embargo, la cabaña junto al río Arkansas se había convertido en un punto de calor y movimiento constante. Grace se levantaba temprano para encender el fuego y preparar café fuerte, mientras Caleb revisaba las trampas y cortaba leña. Entre ellos no había muchas palabras, pero sí gestos claros. Una taza servida, una manta doblada, un pedazo de pan dejado a un lado.
La rutina se fue asentando como un cimiento invisible que sostenía algo más grande que ellos mismos. Un día, Marta Coleman llegó con una muchacha de apenas 15 años, Lucinda, que había huido de su padrastro abusivo. Tenía la mirada perdida y el cuerpo encogido, como si intentara desaparecer. Caleb la recibió sin preguntas, y Grace la llevó adentro, recordando de inmediato el frío de aquella mañana en que ella misma fue rescatada. Le preparó un plato de sopa y le entregó una manta. Esa noche, Lucinda durmió en un rincón de la cabaña, con el perro de Caleb acurrucado a sus pies. Fue la primera vez que Grace sintió que su nuevo hogar podía ser también un refugio para otros. La llegada de Lucinda marcó el inicio de algo que pronto tomó forma. En las semanas siguientes, aparecieron 2 niños huérfanos, hijos de un minero que había muerto en un derrumbe, y una mujer mayor que no podía trabajar en el duro invierno. No tenían mucho espacio, pero Caleb y Grace reorganizaron la cabaña, construyeron literas de madera y compartieron lo que tenían. La comunidad, que al principio solo observaba, empezó a traer alimentos, mantas y herramientas. El río, antes frontera natural, se convirtió en un punto de encuentro para quienes querían ayudar o recibir ayuda. Amos Reed, aunque derrotado públicamente, no desapareció por completo. De vez en cuando, algún vecino mencionaba haberlo visto en las afueras, observando desde lejos. Caleb sabía que la amenaza no se borraba con un solo enfrentamiento, pero también entendía que la fuerza ahora estaba del lado de la comunidad. Grace, por su parte, ya no se escondía cuando escuchaba su nombre. Si alguna vez lo viera frente a frente, tenía claro que no agacharía la mirada. La pluma de águila y la estrella del norte seguían junto a su cama, recordándole quién era ahora. Con la primavera acercándose, el valle cambió de color. La nieve comenzó a retirarse, dejando al descubierto la tierra húmeda y fértil. Caleb y Grace, junto con los demás, empezaron a trabajar en un pequeño huerto comunitario. Querían que el refugio no dependiera solo de las donaciones, sino que produjera su propio alimento. Los niños ayudaban a plantar semillas, y Lucinda aprendía a cuidar las hileras rectas de zanahorias y patatas. En las noches, alrededor del fuego, Caleb contaba historias en comanche, y Grace traducía lo que podía para los más pequeños, mezclando palabras nuevas con risas. Una tarde, después de un día entero de trabajo en el huerto, Grace se sentó en la orilla del río y miró el agua correr. Llevaba el collar que Caleb le había regalado, y al tocar el dije de metal, sintió un peso distinto. Ya no era solo un recuerdo del rescate, sino un compromiso con el futuro. Sabía que el camino no sería fácil, que todavía habría inviernos duros y amenazas veladas, pero también entendía que no estaba destinada a enfrentarlos sola. En ese momento, con el sonido del río y el olor de la tierra húmeda, supo que el ciclo de abuso que había marcado su vida se había roto para siempre. El refugio junto al río había ganado un lugar en la vida del valle. Cada semana, algún vecino llegaba con pan recién horneado, carne salada o herramientas para reparar el techo. Los niños corrían por el campo y el huerto empezaba a dar sus primeros brotes verdes. Sin embargo, en medio de ese ambiente de trabajo y esperanza, Caleb notaba que ciertos silencios en la comunidad escondían una preocupación. Amos Reed seguía cerca. Nadie lo había visto actuar directamente, pero todos sabían que su orgullo no le permitiría aceptar la derrota. Una mañana gris, Marta llegó con el ceño fruncido. Dijo que había escuchado rumores en la tienda del pueblo. Amos estaba reuniendo hombres dispuestos a poner las cosas en su lugar y recuperar lo que, según él, le pertenecía. Grace sintió un escalofrío, pero esta vez no fue el miedo de antes, sino una alerta clara. Miró a Caleb, que asintió sin dramatismos. «Entonces nos preparamos», dijo,
como quien anuncia que es hora de reforzar la cerca antes de una tormenta. Esa misma tarde comenzaron a revisar armas, a organizar turnos de vigilancia y a reforzar las paredes de la cabaña. La noticia corrió rápido y lo que podría haber sido un acto de intimidación aislado se convirtió en un movimiento comunitario. Hombres y mujeres del valle se ofrecieron para pasar la noche en el refugio, armados con escopetas viejas, hachas o simples palos de madera. No todos eran expertos en pelear, pero la mayoría había vivido lo suficiente para entender que, si Amos volvía a ganar terreno, cualquiera podría ser la próxima víctima. Grace, que había aprendido a disparar con calma y precisión, tomó un lugar fijo junto a una ventana con vista al camino principal. El ataque llegó cuando el sol se escondía, tiñendo el cielo de un naranja apagado. Se escucharon cascos, voces y el chasquido metálico de armas siendo cargadas. Amos apareció al frente, montado en un caballo negro, con una chaqueta larga que le daba un aire de autoridad. A su alrededor, 6 hombres con rostros cubiertos por pañuelos. «Entreguen a la chica y no habrá problemas», gritó, su voz proyectándose sobre el murmullo del río. Nadie se movió. Fue entonces cuando Caleb dio un paso adelante, flanqueado por 2 vecinos, y respondió con la misma calma cortante de la primera vez. «No tienes nada que reclamar aquí». Hubo un momento en que pareció que las palabras podrían evitar la violencia, pero Amos, incapaz de retroceder, hizo una señal con la mano. Los disparos comenzaron casi de inmediato. Las balas golpearon la madera, levantando astillas, y el eco rebotó entre las colinas. Grace, con el rifle apoyado, contuvo la respiración y apuntó a uno de los hombres que intentaba avanzar por el flanco izquierdo. El disparo lo hizo caer sobre la nieve y un murmullo recorrió las filas de Amos. La resistencia era real, y no se trataba solo de Caleb y Grace, sino de todo un pueblo dispuesto a plantar cara. El enfrentamiento duró minutos que parecieron horas. Amos, al ver que sus hombres caían o se retiraban heridos, comprendió que no lograría lo que quería. La comunidad no solo había protegido a Grace, sino que había demostrado que ya no vivía bajo su sombra. Con una maldición apenas audible, giró su caballo y se alejó, seguido por los pocos que aún quedaban en pie. El silencio volvió, pero esta vez fue distinto. Estaba cargado de una victoria compartida. Grace bajó el rifle, sintiendo que algo dentro de ella, esa parte que durante años había vivido encogida, por fin se había enderezado. La noche después del enfrentamiento fue larga. Nadie durmió profundamente. Algunos se turnaban para vigilar, mientras otros intentaban descansar junto al fuego. El olor a pólvora todavía flotaba en el aire, mezclado con el del café fuerte que Marta preparaba en una olla grande para mantener a todos despiertos. Grace se sentó junto a la ventana rota mirando hacia el camino oscuro. Sabía que Amos se había ido, pero también que su recuerdo seguiría rondando por un tiempo. Caleb se acercó en silencio, puso una mano sobre su hombro y le pasó una manta. No hicieron falta palabras. Ambos entendían que habían cruzado un punto sin retorno. Al amanecer, el valle parecía distinto. La nieve reflejaba un brillo más limpio, y el río, libre de hielo en algunos tramos, murmuraba como si celebrara en voz baja. Los vecinos comenzaron a irse poco a poco, dejando atrás promesas de volver si se necesitaba. Algunos se despidieron con abrazos breves, otros con un simple asentimiento de cabeza, pero todos compartían una misma sensación. Habían hecho lo correcto. Grace, al verlos partir, sintió que algo se había sellado entre ellos. No era solo un acto de defensa, era un pacto implícito de cuidado mutuo. Con la cabaña aún marcada por los impactos de bala, Caleb y Grace pasaron la mañana reparando daños. Martillaban tablones nuevos,
recogían casquillos y quemaban en una hoguera los restos que no podían aprovecharse. Lucinda y los niños ayudaban en lo que podían, moviendo herramientas o recogiendo astillas. Cada golpe de martillo resonaba como un recordatorio de que seguirían de pie. Al mediodía, Marta regresó con pan fresco y carne curada, y todos compartieron una comida sencilla pero abundante. Nadie mencionó a Amos. Era como si nombrarlo pudiera darle un lugar que ya no merecía. Esa tarde, Grace sacó la estrella del norte de su bolsillo y la colocó en una repisa sobre la chimenea. La madera tallada brillaba con la luz del fuego, y ella sonrió al verla ahí, como si finalmente hubiera encontrado su sitio definitivo. Caleb observó el gesto desde la mesa y, con un leve movimiento de cabeza, dio su aprobación. Para él, ese símbolo ya no era solo un recordatorio de dirección, sino la prueba de que Grace había aprendido a caminar por su propio camino. Aunque seguiría cuidándola, sabía que ya no era la misma joven que encontró amarrada a una cerca. Con el paso de los días, la vida retomó un ritmo más tranquilo. El huerto empezó a mostrar brotes verdes, y las tareas se repartían entre todos los que vivían en el refugio. Caleb seguía revisando la zona cada mañana, pero lo hacía con menos tensión en los hombros. Grace, por su parte, se encargaba de organizar los turnos de trabajo y de enseñar a Lucinda a disparar con la misma paciencia que Caleb le había mostrado a ella. El refugio no solo sobrevivía, crecía. Una noche, mientras el grupo estaba reunido alrededor del fuego, Lucinda rompió su silencio para agradecer. Dijo que antes de llegar no creía que existiera un lugar donde pudiera sentirse segura, pero que ahora sabía que sí. Grace sintió un nudo en la garganta y miró a Caleb, que mantenía los ojos en las llamas. Entendió que ese era el verdadero triunfo, no haber vencido a Amos en un enfrentamiento, sino haber construido algo que él nunca podría destruir. Ese pensamiento la acompañó cuando se fue a dormir, con el sonido tranquilo del río como fondo. Con la llegada de la primavera, el valle despertó por completo. Los campos, antes enterrados bajo la nieve, se llenaron de tonos verdes y flores silvestres que crecían entre las piedras. El refugio junto al río Arkansas ya no era solo una cabaña. Caleb y Grace, con ayuda de los vecinos, habían construido un segundo edificio más pequeño para alojar a quienes llegaban en busca de protección. Algunos lo llamaban la Casa de las Plumas Cruzadas, en referencia al poste con el nombre de Grace Black Feather que se erguía a la entrada. Ese símbolo se había convertido en una marca de respeto. Pronto, lo que empezó como un techo para 2 personas se convirtió en un lugar de paso seguro para viajeros, madres solas y jóvenes sin hogar. La gente sabía que allí habría un plato caliente, un rincón donde dormir y, sobre todo, un trato digno. Grace se ocupaba de recibir a cada nuevo visitante, asegurándose de que tuvieran ropa limpia y un espacio para descansar. Caleb, aunque reservado, siempre encontraba la forma de transmitir seguridad, ya fuera reparando una silla rota o escoltando a alguien hasta el pueblo si era necesario. El reconocimiento de la comunidad llegó de forma inesperada. Durante la feria de verano, el padre Lucas pidió la palabra en la plaza principal. Habló del valor de defender lo justo, de la importancia de unirse frente a la injusticia, y terminó mencionando a Caleb y Grace como ejemplo de cómo la fortaleza y la compasión pueden convivir en el mismo corazón. Algunos aplaudieron, otros asintieron en silencio, pero todos entendieron el mensaje. Grace sintió que sus mejillas se encendían, no por vergüenza, sino por orgullo. Ese mismo día, Marta Coleman llevó a Grace aparte y le entregó una caja de madera. Dentro había varias plumas de águila que había guardado durante años, esperando el momento de dárselas a alguien que las mereciera. No son solo adornos, explicó Marta.
Son recordatorios de que quien las lleva ha elegido proteger, incluso cuando es más fácil mirar hacia otro lado. Grace acarició las plumas con cuidado, sintiendo el peso simbólico que cargaban. Decidió que una de ellas adornaría la entrada del refugio, para que todos supieran que ese era un lugar de amparo. Mientras tanto, Caleb trabajaba en ampliar el huerto y en construir una cerca más alta para proteger los cultivos. Le gustaba tener las manos ocupadas, pero no podía evitar notar que Grace había crecido más allá de lo que él había imaginado. Ya no era la joven frágil que necesitaba cada decisión hecha por otro. Ahora tomaba la iniciativa, organizaba a la gente y sabía exactamente cuándo endurecer la voz y cuándo ofrecer una palabra suave. Esa transformación, silenciosa pero evidente, era para Caleb una de las mayores recompensas de su vida. Una tarde, al caer el sol, Grace y Caleb se sentaron en la orilla del río. El agua corría clara, reflejando las últimas luces del día. Grace habló de su deseo de formalizar el refugio, de darle un nombre y unas reglas para que siguiera funcionando, incluso si un día ellos no estaban. Caleb escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando ella terminó, él le entregó un pequeño trozo de madera y un cuchillo. «Empieza tú el tallado del nombre», dijo. Grace sonrió, entendiendo que no era solo una tarea práctica, sino un gesto de confianza total. El anuncio de que el refugio tendría un nombre oficial despertó curiosidad en todo el valle. Grace, con la ayuda de Lucinda y de los niños, preparó un letrero grande de madera. Lo lijaron con paciencia, lo cubrieron con aceite para protegerlo de la lluvia y dejaron un espacio central para las palabras. Caleb, aunque no era dado a discursos, fue quien propuso que la decisión se tomara en una reunión abierta. Si este lugar es de todos los que lo necesiten, todos deben tener voz, dijo, y nadie lo discutió. El día acordado, vecinos de todos los rincones llegaron a la cabaña junto al río. Algunos trajeron comida, otros herramientas, y varios vinieron solo para estar presentes en lo que sentían como un momento importante. Marta Coleman colocó una mesa larga al aire libre, y el padre Lucas bendijo el encuentro con una oración breve pero sincera. Grace explicó que quería un nombre que representara lo que allí se hacía, pero también lo que se había logrado: romper el ciclo de miedo y devolver dignidad a quienes la habían perdido. Se propusieron varios nombres: Casa del Río Claro, Refugio del Águila, Hogar de la Estrella del Norte. Cada uno tenía un significado especial, pero cuando un niño huérfano levantó la mano y dijo tímidamente «La Casa de las Plumas Cruzadas», un silencio se extendió por el grupo. Todos miraron hacia el poste de 1200 entrada, donde esas dos plumas talladas simbolizaban el inicio de la nueva vida de Grace. Caleb, con una leve sonrisa, asintió, y la decisión quedó tomada sin necesidad de votación formal. Lucinda y Grace se encargaron de pintar el nombre en el letrero con letras firmes y claras. Al terminar, lo fijaron en la entrada del terreno, justo debajo de las plumas cruzadas. Fue un momento simple, pero cargado de significado. Ya no era solo la cabaña de Caleb y Grace, sino un lugar reconocido por todos, como un punto de amparo. Esa tarde se compartió pan, sopa caliente y risas alrededor de una fogata, y hasta los más reservados dejaron escapar alguna sonrisa. Con el nombre establecido, la organización interna del refugio se fortaleció. Se crearon turnos para la vigilancia nocturna, se designaron responsables para el huerto y se estableció un pequeño taller para reparar ropa y herramientas. Grace llevaba un cuaderno donde anotaba todo: quién llegaba, qué necesitaba y cómo podían ayudarle a ponerse de pie otra vez. Caleb, más de acción que de palabras, se encargaba de que nunca faltara leña, comida ni seguridad. El equilibrio entre ambos mantenía el lugar en pie. Poco a poco, la Casa de las Plumas Cruzadas
empezó a ser mencionada más allá del valle. Viajeros que pasaban rumbo a otras tierras contaban que allí se podía encontrar cobijo, y algunas familias se desviaban de su ruta para pasar por el refugio antes de continuar camino. Para Grace, cada nueva llegada era una confirmación de que lo que había empezado como un acto de rescate había crecido hasta convertirse en una red de cuidado. Para Caleb era la prueba de que un solo gesto de protección podía encender una cadena de cambios que ningún invierno podría apagar. El verano avanzaba con días largos y calurosos cuando la amenaza llegó de forma inesperada. No era Amos Reed, sino 3 forasteros armados que aparecieron al amanecer diciendo que buscaban reclamar un terreno más abajo, junto al río. Nadie en el valle los conocía, y su forma de hablar dejaba claro que no venían a negociar. Grace los recibió en la entrada, con la espalda recta y la mano apoyada en el marco de la puerta, mientras Caleb se mantenía unos pasos detrás, evaluando cada movimiento. Los hombres insistieron en que el terreno y el agua eran recursos libres y que la comunidad no tenía derecho a impedirles acampar allí. Caleb respondió con calma, pero sin dejar margen para dudas. El río era compartido, sí, pero el refugio y su huerto eran fruto de trabajo y acuerdos que no pensaban romper. Uno de los forasteros, un hombre alto con sombrero negro, dio un paso adelante y apoyó la mano sobre su pistola, midiendo la reacción. Grace no se movió. Lo miró directamente a los ojos y le dijo que si querían quedarse, sería bajo las reglas de la casa y respetando a todos. La tensión creció cuando uno de los niños del refugio, asustado, corrió hacia Martha Coleman para avisar que los hombres estaban armados. En cuestión de minutos, varios vecinos llegaron, algunos con escopetas, otros con herramientas en la mano. No formaban una milicia, pero la imagen de todos juntos, hombro con hombro, dejó claro que no permitirían abusos. El forastero del sombrero negro miró alrededor y entendió que la situación no estaba a su favor. Antes de irse, uno de ellos escupió al suelo y advirtió que volverían con más hombres. Caleb no respondió, pero esa misma tarde reforzó la cerca y organizó rondas de vigilancia adicionales. Grace reunió a Pintos todos en la sala principal y dejó claro que, si bien podían defenderse, no caerían en la provocación. Este lugar existe para dar cobijo, no para iniciar guerras, dijo, y la firmeza de su voz dejó a todos en silencio por un momento. Durante las 2 semanas siguientes, el refugio permaneció en alerta. No hubo ataques, pero la sensación de que algo podía pasar en cualquier momento flotaba en el aire. Caleb, que ya había vivido suficientes conflictos, sabía que la mejor defensa era mostrar unidad y preparación. Así, cada día practicaban tiro, revisaban provisiones y mantenían la rutina del huerto. El miedo no se negaba, pero se transformaba en trabajo y vigilancia constante. Finalmente, al amanecer de un día nublado, un viajero que venía desde el sur trajo la noticia. Los forasteros habían sido vistos marchándose hacia otra región, tras encontrar resistencia en varios pueblos. El valle respiró aliviado, y en el refugio la vida volvió a fluir con más ligereza. Grace y Caleb no celebraron con alboroto, simplemente compartieron una taza de café en el porche, mirando el río. Sabían que siempre existiría la posibilidad de nuevas amenazas, pero también que la comunidad que habían construido tenía la fuerza para resistir cualquier intento de romperla. Con el peligro alejado, la rutina en la Casa de las Plumas Cruzadas volvió a encontrar su ritmo sereno. Las mañanas eran de trabajo en el huerto, reparaciones menores y preparación de comidas que llenaban el aire con aromas de pan recién horneado y carne asada.
Grace dedicaba tiempo a enseñar a los más jóvenes a leer y escribir, usando un cuaderno gastado y lápices que guardaba como tesoros. Caleb, en silencio, observaba esas clases desde la puerta con un leve orgullo en la mirada, como si cada palabra aprendida fuera una pequeña victoria contra el pasado de todos ellos. El verano trajo más viajeros y familias que buscaban un lugar donde quedarse. Algunos solo pasaban unos días, otros se quedaban semanas, ayudando en lo que podían antes de continuar su camino. Cada persona que cruzaba la entrada dejaba algo atrás, una historia, una lección, una huella. Grace llevaba un registro detallado, no para controlar, sino para recordar a todos los que habían formado parte de esa red. Las personas también son semillas, decía a veces, y algunas germinan aquí, aunque el viento luego las lleve lejos. Una tarde, Martha Coleman organizó una reunión para agradecer formalmente a Caleb y Grace. La gente del valle se reunió en torno a una gran mesa al aire libre, y allí, entre platos compartidos y risas, se les entregó un pergamino con las firmas de todos, declarando el refugio como un bien comunitario protegido por acuerdo mutuo. Grace sostuvo el documento con las manos temblorosas. No era un título oficial del gobierno, pero para ellos valía más. Era la garantía de que ningún Amos Reed ni ningún forastero armado podría reclamar ese lugar como suyo. Con el tiempo, Caleb comenzó a delegar más tareas en Grace y en los otros adultos que vivían en el refugio, no porque quisiera apartarse, sino porque sabía que su papel había cambiado. Ya no era solo el protector, sino el guardián de una estructura que debía sobrevivirle. Grace, por su parte, aceptó esa responsabilidad con madurez. Seguía llevando consigo la estrella del norte y cada vez que la miraba, recordaba la promesa silenciosa de aquel día en la caverna. En una mañana luminosa, con el río corriendo rápido por las lluvias recientes, Caleb sorprendió a Grace con una caja pequeña de madera. Dentro había un colgante con 2 plumas cruzadas talladas en plata. Para que lleves contigo lo que construimos aquí, incluso cuando salgas a otros caminos, dijo. Grace lo abrazó sin palabras, sintiendo que ese gesto cerraba un círculo que había comenzado en el frío brutal de Wyoming, el día en que un desconocido la liberó de una cerca. El refugio, fortalecido por historias y cicatrices compartidas, se convirtió en un punto de referencia en mapas improvisados de viajeros. Algunos lo llamaban el corazón del valle, otros simplemente la casa segura. Para Caleb y Grace, sin embargo, era más que un lugar físico. Era la prueba viviente de que el ciclo de abuso y abandono podía romperse, y de que incluso en las tierras más frías y duras, la compasión podía echar raíces y florecer. Con el paso de los años, la Casa de las Plumas Cruzadas dejó de ser vista solo como un refugio. Se convirtió en una especie de escuela de vida, donde los más jóvenes aprendían oficios, cultivo de la tierra y, sobre todo, la importancia de cuidar unos de otros. Grace, que antes hablaba poco y con desconfianza, ahora era la voz que coordinaba a todos. Caleb, con el cabello ya más gris y el paso un poco más lento, seguía trabajando con las manos, pero encontraba su mayor satisfacción en ver a otros continuar lo que ellos habían empezado. Un día de otoño, mientras las hojas amarillas caían sobre el sendero que llevaba al río, llegó una mujer con un niño pequeño de la mano. Venían exhaustos y con pocas pertenencias. Grace los recibió, les dio agua y los sentó junto al fuego. El niño, curioso, señaló el poste de entrada con las plumas cruzadas. La mujer sonrió débilmente y preguntó qué significaban. Grace le explicó que eran el símbolo de un hogar elegido, un lugar donde nadie sería tratado como mercancía ni obligado a vivir bajo miedo. La mujer no dijo nada más, pero las lágrimas en sus ojos bastaron.
Esa noche, mientras el fuego crepitaba, Caleb se acercó a Grace en el porche. El cielo estaba limpio y las estrellas brillaban como nunca. Cuando te encontré en aquella cerca, no sabía que estábamos empezando algo que iba a durar más que nosotros, dijo con voz baja. Grace lo miró y respondió sin dudar. No me encontraste, me devolviste. El silencio que siguió no fue incómodo, sino lleno de gratitud mutua. Era la conversación que no necesitaba más palabras. En los inviernos siguientes, el refugio siguió acogiendo a quienes lo necesitaban, resistiendo nevadas, sequías y amenazas menores. La comunidad había aprendido a protegerse y a proteger ese espacio como parte de sí misma. Algunos de los niños que habían crecido allí regresaban años después, convertidos en adultos, trayendo provisiones o simplemente para saludar. Cada regreso era celebrado como una cosecha de algo que se había sembrado con paciencia. Con el tiempo, Caleb dejó de hacer los viajes largos al bosque, delegando esas tareas en los más jóvenes. Grace, ahora una mujer madura, llevaba con orgullo el apellido Blackfeather en todos los documentos y acuerdos que firmaba en nombre del refugio. La estrella del norte seguía en la repisa sobre la chimenea, gastada por los años, pero intacta en su significado. Era la brújula que había guiado no solo su vida, sino la de todos los que habían pasado por allí. Y así, en las planicies de Wyoming, donde el frío alguna vez fue sinónimo de soledad y miedo, un hombre y una joven construyeron algo que ningún invierno pudo destruir. La Casa de las Plumas Cruzadas permaneció como un faro para quienes vagaban sin rumbo, recordando que a veces la fuerza no se mide por la capacidad de imponerse, sino por la de ofrecer un lugar donde quedarse. Y bajo ese techo, donde colgaban dos plumas cruzadas, siempre hubo un lugar junto al fuego para quien necesitara empezar de nuevo.